Pregunta obligada, obligadísima del ENAM, fiebre reumática. O sea, ya ni hay, bueno, sí hay, ya está ya habiendo más casos de fiebre reumática porque nos vamos a los otros extremos. O sea, decimos, ok, control de antibióticos, pero nos vamos al otro extremo de nunca dar antibióticos cuando de verdad necesitamos antibiótico. Entonces, la fiebre reumática pues es una enfermedad reumatoide inflamatoria, como su nombre lo dice, causada por una reacción inmunológica asociada a un bicho. Pues aquí se los puse, pero acuérdense, esto sí se lo tienen que saber dormidos, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre estreptococo beta hemolítico del grupo A y estreptococo beta hemolítico del grupo B? Pónganme ahí cuál es el beta hemolítico del grupo A y cuál es el beta hemolítico del grupo B. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo son sus apellidos? Estreptococo qué y estreptococo qué. Piógenes. ¿Piógenes cuál es, Sara? ¿El del A o el del B? Perdón. Piógenes es el A y el B. Aureus, no. Ese es un estafilococo. El grupo B es el Agalactie. El grupo Piógenes A y B Agalactie. Ese Agalactie, grupo B. Piógenes B. Piógenes B Agalactie. Ok, muy bien, exactamente. Viridans. A, Piógenes, B, Agalactie. ¿Y qué enfermedad te da por estreptococo beta hemolítico del grupo B o Agalactie? ¿Qué enfermedad le da al bebé por Agalactie? Eso, Jimé. ¿Meningitis? Sí, pero no. Sepsis neonatal. ¿Qué es sepsis neonatal? Si les preguntan a Galactia, se los van a preguntar, o sea, sí, en meningoencefalitis, sí, sí, pero antes les van a preguntar una enfermedad todavía más común causada por estreptococo beta hemolítico del grupo B. Sepsis neonatal temprana. Muy bien, muy bien. Factor de riesgo para que la mamá tenga estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Colonización de qué área? No, guarderías no, la mamá. ¿Dónde vive el estreptococo beta hemolítico del grupo B? En la Galactia, en la mujer embarazada, ¿dónde vive? Colonización vaginal, en la vagina, ¿ok? Muy bien. Ahora, regresémonos al del grupo A, ¿ok? Pacientes con diagnóstico previo, pues obviamente un mayor riesgo de recurrencia, es decir, que hayan tenido fiebre reumática, tienen riesgo de volver a tener fiebre reumática, ¿ok? Hay varias teorías asociadas a esto. Sabemos que da porque hay una infección de estreptococo beta hemolítico del grupo A o hay una infección por estreptococo piógenes. El principal sitio donde te afecta el estreptococo piógenes, ¿cuál es? ¿Cuál es la enfermedad clásica, clasiquita del piógenes? Que a todos nosotros nos ha dado. ¿Cuál es la enfermedad clásica, clásica del piógenes? Claro, una faringoamigdalitis bacteriana, ¿ok? Muy bien, una bilfaringoamigdalitis por piógenes, la más común de todas las faringoamigdalitis en adultos, en niños son virales, pero bueno. Hay varias teorías por las cuales puedes llegar a una fiebre reumática. Por una teoría de citotoxicidad, en donde la estreptomicina o y las citotoxinas pueden llegar a afectar o generar procesos inmunológicos que te pueden llegar a dar de forma tardía fiebre reumática. Una teoría inmunitaria que son los epítopos. ¿Qué son los epítopos? Son anticuerpos que reconocen ciertas partes del piógenes como proteínas similares a las estructuras propias del huésped, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estreptococo piógenes puede tener proteínas estructuras proteínas principalmente muy similares a proteínas de las articulaciones, por ejemplo. Y esto puede llegar a hacer que se generen anticuerpos dirigidos contra estos epítopos, ¿ok? Reacción cruzada, teoría patogénica que puede estar asociada a la proteína M, a péptidos, proteína S y proteína O, ¿ok? Ahora, el diagnóstico. Ahorita vamos a hablar de los síntomas porque los síntomas los vamos a hablar con los criterios de Jones. Ya todos sabemos, estamos como que muy familiarizados con los criterios de Jones, pero el diagnóstico gold estándar, ustedes saben que es el cultivo faríngeo
Y aquí sí es muy específico. En crecimiento en un agar sangre de cordero al 5% y la muestra tiene que enviarse con un transporte muy específico. Todo esto son preguntas súper específicas que hacen en el ENAM porque vienen tal cual en la guía de práctica clínica, ¿ok? Ahora, la determinación de antiestreptolicinas no es específica para fiebre reumática porque te puede hablar de memoria inmunológica. Sin embargo, sí puede resultar como una sospecha diagnóstica fuerte en niños de 4 a 5 años, 120 unidades por mililitros, niños de 6 a 9 años, 480 y niños de 10 a 14 años hasta 320, ¿ok? Pero acuérdense que el gold estándar es el cultivo faríngeo. Ahora, ¿cuáles son los famosos criterios de Jones? ¿Ok? Estos existen desde el 2015 y desde esa época se siguen utilizando hasta la fecha. Los más actualizados te dicen que tenemos población de bajo riesgo y población de alto riesgo. Acuérdense que aquí hay una mnemotecnia que es cáncer, ¿ok? Cáncer. Y la mnemotecnia cáncer, C es de carditis, artritis, nódulos, corea y eritema marginado, ¿ok? Entonces, muy importante que se acuerden los principales manifestaciones de cada una. Ahora, ¿cuándo voy a tomar en población de riesgo moderado o alto, que son aquellos pacientes que viven en zonas como más frecuentes de aparición de fiebre reumática, como el norte de Europa? Y en este tipo de población, acuérdense que aquí es poliartritis, pero en población de alto riesgo con el simple hecho de tener artralgias o monoartralgias es criterio, ¿de acuerdo? Y los criterios menores, pues dependiendo si es una población de alto riesgo, incluyen poliartralgias, fiebre y reactantes de fase aguda elevados. En criterios, en población de alto riesgo, en vez de ser monoartralgias, entran las poliartralgias, perdónenme, entran las monoartralgias, ¿ok? Entonces, criterios de Jones se los tienen que saber de memoria. ¿Cómo se hace el diagnóstico inicial? 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Para fiebre reumática recurrente basta, pues son más o menos lo mismo, 2 criterios mayores, un criterio mayor más 2 criterios menores o 3 criterios menores. Pero este de aquí casi nunca se los preguntan, ¿ok? Pues casi no se los preguntan. Se tienen que acordar de 2 mayores o un mayor y 2 menores, pero para población de alto riesgo o para fiebre reumática recurrente entra con 3 menores, ¿ok? Muy bien. Ahora, vean cómo este es el eritema marginado, ¿ok? La carditis, que usualmente la carditis afecta principalmente la válvula mitral, también puede afectar la válvula aórtica, se forman nódulos y alteraciones en la válvula que se expresa como insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica, ¿ok? Principalmente en la carditis se les va a expresar, lo van a poner como insuficiencia mitral, ¿de acuerdo? Nódulos subcutáneos y corea de Sydenham, ¿sale? El tratamiento. El tratamiento, ya dijimos que el diagnóstico es cultivo y en pacientes con cultivo positivo, pues obviamente que el tratamiento son penicilinas. Para aquellos pacientes con alergia grave a las penicilinas o anafilaxia a las penicilinas, es que utilizamos macrólidos. Pero si el paciente tiene alergia de tipo cutánea, el tratamiento de elección son las cefalosporinas, no los macrólidos. Y eso es importante que ustedes lo sepan para la vida diaria. Si tú tienes un paciente con faringomigdalitis bacteriana, que la única manera de diagnosticarla, ya lo vamos a ver la semana que entra, pero la única manera de diagnosticarla es con amígdalas hipertróficas, hiperémicas y con puntos blanquecinos o exudado blanquecino, si no cumple esos criterios, no es una faringobacteriana, ¿ok? Si la amígdala está roja, el niño tiene tos con flemas, moco verde, eso no es una faringomigdalitis bacteriana, eso no lleva antibiótico, ¿ok? La única faringoamigdalitis que lleva antibiótico es donde realmente cumples con los criterios de una faringoamigdalitis bacteriana, que el criterio realmente es que tengas amígdalas con exudado blanquecino, ¿ok?
Entonces, en aquellos pacientes que no son alérgicos a las penicilinas, ni se anden quebrando el coco en darle otra cosa que no sean penicilinas, ¿ok? A partir de que ustedes van a recibir la clase, hoy están conectados 66, ¿ok? Y quiere decir que todos ustedes que me están escuchando, nunca más en la vida le van a volver a dar otro tratamiento que no sean penicilinas a una faringoamigdalitis bacteriana. Pero ¿qué pasa si te dice la mamá que el niño es alérgico? Ahí le vas a preguntar una cosa. ¿Cómo es la alergia? ¿La alergia debutó con choque anafiláctico, anafilaxia o solo con ronchitas? Si solo debutó con ronchitas, tu plan B de tratamiento son las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina. Eh, si te dice si es una alergia grave con síntomas respiratorios, digestivos, ¿ok? Entonces es que le puedes llegar a dar macrólidos, ¿sale? Si no, otra vez se los digo, por ningún motivo le puedes dar otro tratamiento a los pacientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Acuérdense que el estreptococo piógenes es 100% sensible a las penicilinas. No existe eso de que le di peni y no se le quitó. Entonces no era una faringoamigdalitis bacteriana. ¿Ok? Ahora, los factores de riesgo. Estas son las guías en Nueva Zelanda, porque en las guías en Nueva Zelanda es una población de alto riesgo para fiebre reumatoide, que realmente se parece mucho a la guía de práctica clínica mexicana, ¿ok? La de New Zealand te dice, diagnóstico confirmado o alta sospecha, 10 años con profilaxis con penicilinas o considerar 5 años en casos leves sin carditis. Pues es exactamente lo mismo que te dice la GPC mexicana. Casos severos hasta 40 años, lo mismo que te dice la GPC mexicana. Y en pacientes con alergia grave a las penicilinas, puedes llegar a dar profilaxis con eritromicina o acitromicina. Ahora nos pone, y si se presentan lo mismo reacción alérgica cutánea con cefalosporinas, exacto, pasamos a los macrólidos. Eritro o acitro, ¿ok? Es la mejor opción. Claritro, la verdad es que no es tan buena opción. Entonces, este cuadrito, pues siempre se los van a preguntar en el ENARM. ¿Qué pasa cuando tienes una fiebre reumática con carditis e insuficiencia mitral? Entonces, el tratamiento es durante 10 años o hasta que cumpla 40 años de edad. Puedes llegar a tener tratamiento toda la vida. ¿Qué tratamiento? Este de aquí. Penicilina G benzatínica intramuscular en menores de 27 kilos, 600,000 unidades una vez al mes o mayores de 27 kilos, 1.200.000 unidades una vez cada mes, ¿ok? Existen tratamientos tomados. El problema de los tratamientos tomados es que, imagínate, amoxicilina por el resto de tu vida. Entonces, lo más factible es utilizar una dosis de penicilina G benzatínica una vez al mes, ¿ok? Ahora, fiebre reumática con carditis, es decir, con miocarditis, pero no tienes daño valvular, ok, puedes utilizarlo durante 10 años o hasta los 21 años, pero puede ser por más tiempo dependiendo de los hallazgos. Ahora, fiebre reumática sin afectación cardíaca lo puedes dar durante 5 años o hasta los 21 años. Esto nuevamente va a depender de la presentación. Este cuadro yo sé que es fastidioso, pero se los preguntan, ¿ok? Entonces, estas son las típicas cosas como de infecto que tienen que repasar. Acuérdense que el ENARM viene mucho, mucho de pedia y principalmente de infecto, ¿ok? Entonces, pues bueno, esta es una pregunta obligada. Todos los exámenes de todos los años llevan fiebre reumática, entonces pues tienen que acordarse, ¿ok? Tomamos el que se cumpla primero o el que dure más. Casi siempre les ponen así tal cual, o sea, tal cual viene en la GPC. Pero pues a lo mejor una respuesta cortada puede ser esta de aquí, de 10 años o hasta los 40 o de 10 años hasta los 21 si es que no hay daño valvular. ¿Ok? Casi siempre se las ponen literal así, ¿ok? Nunca he encontrado que se las pongan diferentes, siempre se las ponen así textual, ¿ok? Les preguntan con qué, también, ¿de acuerdo? Entonces, pues muy importante, no vayan a olvidar este diagnóstico, ¿sale? Oigan, dudas con fiebre reumática, acuérdense de la mnemotecnia de cáncer y acuérdense también, por favor, de los criterios médicos. Fase aguda elevados, ¿ok? Em,
fiebre reumática, niños? Sure, sure. Bueno, está bien. Y como último temita, vamos a ver ictericia neonatal, ¿ok? La ictericia neonatal, vamos a regresarnos el chip a los neonatos. Vamos a hacer una rebobinación y vámonos nuevamente a los bebecitos. Y la ictericia neonatal es algo tan frecuente, y lo hemos mencionado tanto, que si el prematuro con ictericia, que si el niño con TORCH con ictericia, que si el asfixiado con ictericia, que si la sepsis con ictericia, todos les da ictericia. Te da ictericia hasta porque el bebé respira, si es prematuro, ¿ok? Entonces, ¿qué es ictericia? Pues el aumento de las bilirrubinas, y como en pediatría todo lo hacemos con percentilas, pues por arriba del percentil 95 para la edad gestacional y para los días de vida, ¿ok? Existen tablas muy específicas de bilirrubinas para los días de vida dependiendo de la edad gestacional, ¿ok? Pueden llegar a ser por una disminución del y la ictericia fisiológica, ahí les va, se da por inmadurez de las enzimas hepáticas. Esto no es malo, esa es la causa de la ictericia fisiológica, inmadurez de las enzimas hepáticas, ¿ok? Puedo llegar a tener aumento de la circulación enterohepática, sobre todo asociado a medicamentos o algunas veces en los prematuros, ¿ok? La evaluación clínica, pues la voy a hacer obviamente con la inspección, en donde establecemos un puntaje que se llama Kramer, ¿ok? No va a depender únicamente de la inspección, por eso es que en algún momento cuando vimos neonatos yo les decía, si un bebé tiene ictericia y tiene menos de 48 horas de vida, jamás lo dejo ir a su casa, le tengo que tomar bilirrubina sérica, ¿ok? Existe una cosa que se llama bilirrubinómetro transcutáneo, en donde no tienes que estar picando a los bebés para tomarles bilis. Y eso sobre todo lo utilizamos cuando estamos ante el riesgo de iniciar fototerapia, pero que todavía te lo puedes andar llevando en la casa, en el bebecito en su casa, ¿ok? No es una incompatibilidad al RH, no es ninguna enfermedad hepática, todo está bien, es a expensas de la indirecta, pero puedo llegar a tomar bilirrubinómetro transcutáneo sin necesidad de picar al bebé. Y entonces, pues tiene una sensibilidad muy similar a las pruebas séricas. Ahora, el Kramer. Kramer 1 es en cabeza, Kramer 2 es hasta el ombligo. Está muy fácil. Kramer 3 es a las rodillas, Kramer 4 a los piecitos, a los tobillos, estrictamente a los tobillos, y Kramer 5 manos y palmas. Manos y pies, perdónenme, manos y pies. Ahora, el Kramer, pues la verdad es que seguimos poniendo como para fines muy pediátricos, pero el Kramer ya no es un dato objetivo de ictericia. Entonces, ¿por qué? Porque a mis ojos a lo mejor tiene un Kramer 2, pero a los ojos de alguien más sí le ve amarilla las manos y los pies. Entonces, pues realmente es algo muy inespecífico, muy subjetivo, y que no podemos tomar decisiones terapéuticas nada más porque yo le veo un Kramer 3 y el otro le vio un Kramer 6, un Kramer 5, ¿ok? Entonces, no puedo tomar decisiones terapéuticas con respecto a la visualización de la hemoglobina. Esto ya no lo usamos, pero pues en algún momento hubo un artículo que estableció como esta correlación, pero por supuesto que no podremos asegurarlo, ¿ok? Em, Ahora sí, criterios de alto riesgo, criterios o datos de gravedad. Esto sí se lo tienen que aprender. Si la ictericia aparece en las primeras 24 horas de vida, estás ante un caso de hemólisis. Acuérdense que estamos hablando de bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta se da por estos factores. Se da por disminución del aclaramiento, se da por aumento en la reabsorción o se da por aumento en la producción. Las bilis directas son las conjugadas, y esto siempre es síndrome colestásico. Ahorita no voy a hablar de las bilis directas porque eso es otro tema, eso es colestasis, ¿ok? Nada que ver. Voy a hablar solamente de la hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta. Ahí les va un tip. Si te ponen unas bilis directas de más de 3, estás ante un caso de, ¿alguien sabe de qué? Un recién nacido de 4 semanas de edad o de 2 semanas de edad con ictericia y te dice que tiene unas bilirrubinas directas de más de 3. Es un caso de atresia de vías biliares. Atresia de vías biliares. Muy bien. Ahora, regresémonos a las bilis indirectas, ¿ok? A las bilis indirectas. Criterios de gravedad.
que tengas hiperbilirrubinemia en menos de 48 horas, estás ante un caso de incompatibilidad para grupo o ARH. ¿Ok? Así de facilito te lo pongo. Si el bebé, si te dicen que tiene hiperbilirrubinemia en las primeras 48 horas de vida, estás ante un caso de incompatibilidad de grupo o RH. ¿Ok? Ahora, otro criterio de mal pronóstico o de gravedad, que tengas un incremento en las bilirrubinas de más de 0.2 miligramos por decilitro por hora. Esta es pregunta de todos los ENARMs en los últimos 3 años del ENARM. Incremento de las bilirrubinas de más de 0.2 miligramos por decilitro por hora. Por hora, ¿ok? Criterios de mal pronóstico, que después de las 3 semanas el niño sigue ictérico. Eso no es fisiológico. Y obviamente que sea a expensas de la directa, y eso significa colestasis. ¿Cómo voy a monitorizar la bilis? Si la ictericia antes de las 24 horas, tienes que medir bilirrubinas séricas cada 2 horas y cada 6 horas hasta el descenso del umbral. Esto que les puse aquí en esta diapo, otra pregunta de todos los ENARMs, de todos, hijos míos. Entonces, si la ictericia sí te lo ponen tal cual. Si el paciente tiene incompatibilidad a grupo y te hace hiperbilirrubinemia en las primeras 24 horas, ¿cada cuánto le vas a checar bilis? ¿Estás en fototerapia o le hiciste exsanguíneo? Vas a checar cada 2 horas y luego cada 6 horas hasta que esté por debajo del umbral de fototerapia. ¿Ok? Muy bien. Si aparece después de las 24 horas, yo la puedo checar cada 6 horas. Si la bilirrubina conjugada, o sea, la directa, está en más de 14, obviamente que mi primer diagnóstico es atresia de vías biliares, pero está exagerado. Incluso con bilirrubinas de más de 3, tú ya puedes sospechar en atresia de vías biliares. Acuérdense, directa, no sé por qué siempre se les olvida. Acuérdense, directa, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la fisiológica, la normalita, la que no es por nada malo, ¿ok? La fisiológica puede llegar, acuérdense que sus principales factores de riesgo son estos de aquí, ¿ok? Acuérdense que la fisiológica puede ser un poquito de aumento en la producción, un poquito de disminución del aclaramiento porque el bebé es muy chiquito y tiene inmadurez, o un poquito que haya un aumento en la circulación enterohepática. Estas tres son factores de riesgo para que te lleve a una ictericia fisiológica. La lactancia materna te la puede inducir, sin embargo, jamás debemos de decir que la suspenda. Lo único que debemos de asegurar es que tenga una técnica de alimentación adecuada. Máximo 15 días. Disminución, normalmente el niño ya tiende a verse normalito a los 3 meses. Y normalmente es por una alteración enzimática, es decir, por inmadurez de las enzimas hepáticas, principalmente relacionada con la beta-glucuronidasa. ¿Ok? Siempre aparece después del tercer día de vida, siempre dura menos de 2 semanas, ¿ok? Y nunca vas a ver un incremento de más de 0.2 miligramos por decilitro por hora. Los mismos factores de riesgo, pero o sea, nunca los va a tener, ¿ok? Y lo mismo, nunca va a ser mayor de 15, siempre la vas a tener en 12, 13 y por 2 semanitas máximo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los síndromes que te pueden dar hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, ¿ok? Hay alteraciones enzimáticas muy graves como deficiencia total o parcial de la UDP-glucuroniltransferasa. Y esto te lleva a un síndrome que se llama Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2, que lo ponen en el ENARM en varias ocasiones y que inevitablemente es fatal con alto riesgo de secuelas neurológicas. Existe otro súper frecuente, más frecuente de lo que creemos, que se llama GBERT. El GBERT es por una alteración de la función de la glucuroniltransferasa. Aquí es porque no hay o hay muy poquita. Y aquí es porque no sirve tan bien. Les ponen varias veces casos clínicos de GBERT y cómo te lo van a decir. Individuo adulto, ¿ok?
o niño, pero casi siempre te lo ponen en el adulto, que corre un maratón y que posterior al maratón o que hace ejercicio extenuante y que posterior al ejercicio o posterior al maratón presenta ictericia y tú ya te fuiste que si la hepatitis, que si comió tacos, que si no sé qué, siempre tiene un factor de riesgo que nada que ver, pero te dicen que después de la exposición a un ejercicio extenuante o a correr un maratón, presenta ictericia. Ese es el caso clásico de síndrome de Gibert y es muy frecuente que se dé por una alteración en el funcionamiento de la UDP-glucuroniltransferasa, más no por ausencia o deficiencia, es por alteración en el funcionamiento. La ausencia o deficiencia se llama Crigler-Najjar, ¿ok? Y ya sabemos que el hipotiroidismo congénito y la galactosemia, es decir, las enfermedades metabólicas que se previenen con el tamiz, siempre te van a dar ictericia y siempre va a ser a expensas de la indirecta. ¿Ok? Muy bien. El tratamiento. El tratamiento pues va a ser con fototerapia. Pregunta del ENARM. ¿Qué hace la fototerapia? Puede hacer isomerización de las bilirrubinas, fotoisomerización y fotooxidación. Pregunta de NARM de todos los años en los últimos 2 años. ¿Cuál es el efecto de la foto? ¿Fotoisomerización o fotooxidación? Esos son los efectos de la fototerapia. Otra pregunta del ENARM del año pasado y del antepasado. ¿Qué tipo de luz das? Ahorita se los voy a poner, ¿ok? Y pues nada, factores de riesgo para que un bebé entre a fototerapia, todos los que se les puedan ocurrir. Luz azul, pero les preguntan ahora los nanómetros de la onda de la luz. O sea, imagínate. En todos los ENARMs les han preguntado cuántos son los nanómetros de onda. Steffi, muy bien, justo. 460 a 460 a 490. Muy bien. Se los preguntan, sí, a esas cosas de bilirrubina, esas cosas de ictericia, esto les preguntan lo más raro de la guía, pero todo está en la guía. Les preguntan las letras chiquitas de la guía, literal. Ahora, el éxito, que baje entre un 6 a un 20% las primeras 6 horas post aplicación de fototerapia. Exsanguino transfusión, ¿a quién la reservas? Aquellos pacientes con incompatibilidad a grupo o a RH que debutan con aumento drástico de las bilirrubinas en muy poco tiempo o que crucen el umbral de exsanguino. Acuérdense que todo en pediatría lo hacemos con tablas y dependiendo de la cantidad de bilirrubinas por las horas de nacido, de acuerdo a la edad gestacional, va a depender si le das o no le das fototerapia. Desafortunadamente, en el ENARM del año pasado y del antepasado, en la GPC hay una tabla que dice día 1, día 2, día 3, día 4. Si el niño tiene menos de 38 o más de 38 semanas y cada día o cada hora trae un nivel de bilirrubina, sus cerebros no van a poder con eso, ¿ok? No van a poder con eso y desafortunadamente así es como se los pueden llegar a preguntar, pero les voy a dar un tip. Si les ponen bilirrubinas de menos de 12, no, perdónenme. Anoten este tip, se los voy a anotar aquí. No tienen que aprenderse esa tabla, pero sí se las van a preguntar, pero en sus cerebros no les va a dar, se los prometo. Entonces, ¿cómo lo van a resolver exitosamente? Ahí les va el tip. Recuérdenlo, por favor, ¿ok? Bilirrubina indirecta de menos de 15 es igual a fisiológica. Nada, ¿ok? Sin tratamiento. Sin tratamiento, nada. Si las bilirrubinas indirectas están de entre 15 y 21, le va a tocar foto, ¿ok? Si las bilirrubinas indirectas están mayor de 22, 23, le va a tocar exsanguino. ¿Ok? Entonces, para fines en NARM, aprox, estos son los niveles que manejan en los casos clínicos. Entonces, ya no se intenten aprender cuánto avanza la bilirrubina por día para hacer criterio de foto o de exsanguino. No, no se va a poder, está imposible aprenderse eso, ¿ok? Entonces, exsanguino transfusión van a entrar los pacientes con incompatibilidad a grupo o RH.
¿Cuál es la onda de la luz azul? De 460 a 490 nanómetros y es la de elección en recién nacido de término. La fototerapia con fibra óptica no se recomienda tanto, sino más bien la usas para tratamientos ambulatorios, ¿ok? Por ejemplo, mamás confiables, que lo tienes un nivel por debajo del umbral para fototerapia forzosa, no sé, les voy a poner el ejemplo. Mi hijo nació de 39 semanas de gestación y a las 2 semanas de vida tenía 17 de bilirrubinas, pero el rango era 18 para fototerapia. Entonces le pude poner fototerapia con fibra óptica en la casa y estuvo con luz azul por fibra óptica 2 días. Eso lo puedes usar para tratamientos ambulatorios, más no para tratamientos convencionales. Para tratamientos convencionales solo puedes hacer luz azul, la clásica que viene en las cunas de calor, ¿ok? ¿Cuándo iniciarla? Esta es pregunta de NARM. Yo sé que aquí es muchas preguntas del ENARM, pero todas se las puse. ¿Cuándo iniciar? Cuando la bilirrubina se acerca a 2.94 miligramos por decilitro por debajo del umbral de transfusión. Ok, yo sé que está complicado, pero esta fue pregunta de NARM. Si bien se pueden guiar aprox por lo que yo les dije, otra de las preguntas es ¿cuándo pongo foto versus exsanguino? Foto es cuando esté 2.94 miligramos por decilitro por debajo del umbral del exsanguino transfusión. ¿Por qué 2.94 y no 2.9 o 3? Pues porque así les ponen 2.94, ¿ok? Muy bien. Y pues otra vez se usan tablas, ¿sale? Ahora, ¿cómo la voy a monitorizar? Lo que yo les decía hace ratito. Cada 4 a 6 horas cuando inicio fototerapia, pero si el bebé es un recién nacido y las bilis están aumentando antes de las 24 horas, tengo que tomarle controles cada 2 horas. Una vez iniciada la fototerapia, le tomo controles cada 4 a 6 horas, esperando que a las 12 horas aprox los niveles tienen que estar en menos del 20%, ¿ok? Más bien, más del 20% de descenso, perdónenme. Entre el 6 y el 20% de descenso. ¿Sas? A mis diapos de ictericia, tómenles fotos, no importa. O sea, el punto es que ustedes, esto ya sabemos que se los van a preguntar, ya sabemos que son preguntas obligatorias, lo han hecho en los 3 últimos años. Estúdienlo así tal cual, ¿ok? Em, Ahora, ¿cuándo la suspendo? Cuando esté 2.94 miligramos por decilitro por debajo del umbral de la fototerapia. ¿Sí se entendió? La inicio cuando esté 2.94 miligramos por decilitro por debajo del umbral de exsanguino. Ahí pongo foto. Cuando está 2.94 miligramos por decilitro por debajo del umbral para la foto, pues ya la quito, esperando que a las 24 horas tenga un rebote. ¿Ok? Efectos adversos de la foto. Pues obviamente puedo llegar a tener deshidratación, irritabilidad, eritema en la piel, es lo más frecuente, realmente lo más frecuente es pérdidas. Y les este cuadro que pues bueno, el inicio ya dijimos que según las tablas, pero acuérdense que son 2.94 miligramos por debajo del umbral de exsanguino. El monitoreo luego cada 4 a 6 horas. La suspensión cuando esté 2.94 por debajo del umbral de foto. La modalidad, acuérdense que es continua. Y pues obviamente, ojos protegidos, calcular las pérdidas de líquidos. Y pues nada, tiene muy poquitos efectos adversos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué rollo con la exsanguino? La exsanguino, pues la voy a poner cuando cruce el umbral para exsanguino transfusión. Y casi siempre es en pacientes con incompatibilidad a grupo o RH, ¿ok? Si yo no hago el exsanguino transfusión, se le va a freír el cerebro para toda la vida. Olvídate, quedan con las peores secuelas del mundo, ¿ok? Grave encefalopatía aguda, graves secuelas, ¿ok? Este término, si bien ya no lo usamos en la vida real, todavía la GPC te lo dice, ¿ok? Complicaciones del exsanguino. ¿Qué es el exsanguino? ¿Alguien le ha tocado ver un exsanguino transfusión, oigan? ¿Les ha tocado ver cómo se hace? ¿Alguien que nos quiera decir cómo haces un exsanguino?
¿Nadie le ha tocado ver? ¿En el internado no les tocó? Pues bueno, en la exsanguinotransfusión coloco un catéter central, ¿ok? Requiere que al recién nacido le pongas un catéter venoso central y a través del catéter venoso central le vas a pedir sangre y vas a hacer el recambio de eritrocitario, o sea, el recambio de la sangre, ¿ok? Entonces, con las alícuotas de la transfusión, sacas sangre, metes otra, sacas, metes, ¿ok? Entonces, a través de una doble vía, haces el exsanguino, ¿ok? Y pues hay complicaciones. Como estás sacando y metiendo sangre, puedes tener trombosis, infecciones, sepsis neonatal, alto riesgo de enterocolitis, desequilibrio hidroelectrolítico, muerte. No es cualquier cosa. ¿Ok? ¿Qué rollo con la inmunoglobulina? Otra vez, incompatibilidad a grupo o RH. ¿Ok? En incompatibilidad a grupo o RH, haces la exsanguinotransfusión, pero ves que posteriormente siguen anticuerpos circulantes contra los eritrocitos o contra RH o grupo, de tal forma que vas a continuar con la hemólisis, razón por la cual utilizas inmunoglobulina, ¿ok? Que la aplicas al bebé y lo ideal para la prevención, pregunta del ENARM, ¿ok? Mamá RH negativo. Mamá RH negativo, ¿qué le pones a la mamá? Debes de poner vacuna, o no es vacuna, pero es pues, anticuerpos, inmunoglobulina. Inmunoglobulina entre la semana 28 más o menos, y antes de las 72 horas de nacimiento. Espero que se los hayan dicho en gineco, ¿ok? Mamá RH, exacto, le pones la anti-D, que es la inmunoglobulina, o la anti-D, y se la vas a poner en la semana 28 y antes de las 72 horas posterior al nacimiento. Cuando nace el bebé de una mamá RH negativa, al bebé en las primeras horas de vida le van a tomar grupo IRH. Si el bebé, les voy a poner un ejemplo. Yo soy B negativo. Me pusieron la anti-D o la antirrogam a las 28 semanas. Nace mi bebé y le toman grupo IRH y sale B negativo. Entonces yo ya no tengo que recibir la segunda dosis de anti-D. Pero si mi bebé hubiera salido O positivo como su papá, me hubieran tenido que poner a mí la segunda dosis y evaluar si mi hijo no hace incompatibilidad. Pero como tuve protección a las 28 semanas, el riesgo es sumamente bajo. Por eso es que actualmente la incompatibilidad más frecuente no es a RH, sino a grupo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro ese punto, oigan? Pregunta forzada del ENAM. ¿Ok? Bueno. Ahora, dosis recomendada, pues de 500 miligramos, infundida durante 4 horas, y esto es con respecto a la inmunoglobulina en el recién nacido que ya te hizo incompatibilidad. Este es para el que ya te hizo, ¿ok? Resumen o puntos claves de cada una. Lexanguino ante riesgo de encefalopatía, ante riesgo de hiperbilirrubinemia muy grave y reemplazas de doble volumen, ¿ok? Solo lo puedes realizar en una unidad de cuidados intensivos. Requieres que el niño tenga un catéter venoso central y tienes que tenerlo con monitorización continua. La inmunoglobulina la vas a utilizar con hemólisis, o sea, lo mismo, pero donde tienes fallo a la fototerapia o ya le hiciste la exsanguinotransfusión y sigues teniendo anticuerpos circulantes y sigues teniendo hemólisis. En ese caso, tienes que ponerle al bebé inmunoglobulina. ¿Dudas? Oigan, ¿dudas con ictericia? Entonces, vámonos a descansar 5 minutitos y ahorita regresamos para ver las preguntas, ¿ok?
¿Listos? Muy bien. Shh. Digan, déjenme cerrar la puerta. Espérenme tantito, que andan muy emocionados aquí. ¿Listos? Ya casi los dejo ser libres. No, no se desesperen. Ok. Muy bien. Primera pregunta. ¿A los cuántos? Ay, perdóname, te puse un emoji. ¿A los cuántos miligramos de cilitros se ven ictéricas las escleras? Es tu primer dato, ¿ok? Las escleras ictéricas es un Kramer 1. Muchas veces en el neonato, en la fisiológica, a veces cuando son morenitos los bebecitos, de pronto como que no te das cuenta de la ictericia. Eh, pero en cuanto abren los ojos y le ves las escleras amarillas, pues es uno de los datos más importantes por los cuales te los traen a consulta, porque sus ojitos están amarillos. Entonces es prácticamente siempre. Ahora, ¿a los cuántos miligramos? Pues si nos vamos al cuadro de Kramer, más o menos te dice que son 5, ay, son 5, ¿ya viste? Mira, ¿ya viste? 5. ¿De acuerdo? A partir de 5 tú ya puedes ver escleras amarillas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vámonos a la primera preguntita. Léanla con calma. Masculino recién nacido de 40 semanas de gestación. Es atendido en consulta a los 3 días de vida por presentar tinte ictérico leve en conjuntivas. Lactancia seno materno, producto de la primera gesta. Grupo mamá con grupo O positivo, mamá con evolución normal del parto. Ah, perdónenme. Mamá con O positivo. Papá BRH negativo. Bebecito O positivo. Tiene un Apgar de 9-10, pesa 4 kilos y talla de 50. ¿Qué creen que le pase? ¿Cuál creen que sean los hallazgos? No se me vayan con la finta. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué no va a ser una incompatibilidad a grupo ni una incompatibilidad de RH? Punto número 1, porque ya tiene 3 días de vida. Punto número 2, porque es ictericia leve, solo en Kramer 1, solo en conjuntivas, ¿ok? Conjuntivas es Kramer 1, ¿ok? Ya tiene 3 días de vida, es leve. La mamá es O positivo, el niño es O positivo. ¿Nos importa el papá? No, no se importa. Entonces, lo que importa es la mamá. Muy bien, Steffi, muy bien. Sí nos importa, pero no para fines fisiopatológicos, ¿ok? Este, aquí sí no le podemos echar la culpa al papá, oigan, lo siento, aquí sí, pues nada, nos toca. Muy bien, exacto, lo que importa es la mamá. Entonces, pues mamá es O positivo, bebé es O positivo, descarto grupo y descarto RH, no es. Pero aunque no me lo dieran, no es porque tiene una ictericia de más de 3 días y es leve. La incompatibilidad de grupo y RH es muy grave y aparece en las primeras 24 horas. ¿Ok? Esta es una ictericia que es por inmadurez hepática. El tratamiento inmediato, ¿cuál va a ser? ¿Le quito el seno materno, lo ingreso al hospital, le indico un exsanguino o lo observo? ¿Qué será? Está muy fácil, oigan. El diagnóstico, digo, el tratamiento es, pues claro, lo observo, muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones señala que la ictericia es fisiológica? Que no aparece en el primer día, que la bilirrubina aumenta más de 5 miligramos por día, que la bilirrubina directa es mayor de 2,5 o que la duración de la ictericia dura más de 10 días. ¿Cuál de estas es correcta para la ictericia fisiológica? Hay 3 que evidentemente son incorrectas. ¿Listos? Muy bien. La ictericia fisiológica justo, acuérdense que solo dura 2 semanitas, o sea, nunca por más de 10, 12 días.
que nunca aumenta más de 2.5 miligramos por decilitro y mucho menos de la directa, acuérdense que eso es colestasis, y que pues por supuesto que no aumenta más de 5 miligramos de decilitro por día, eso es muchísimo. Bebé de 38 semanas a quien desde la primera semana le ha aumentado la ictericia, persistiendo más allá de la tercera semana y desaparece al mes. ¿Qué tipo de ictericia sospechas? ¿Patológica, incompatibilidad, asociada a la lactancia o una 100% fisiológica? Aquí hay un punto de corte que te dice, persiste más allá de la tercera semana, pero desaparece al mes. ¿Cuál de estas puede ser una razón por la cual sí dura más de 3 semanas, pero antes de los meses ya se le quitó? ¿Cuál de estas? En esa siempre tienen muchas dudas. Oigan, la tuvieron muy bien, es la primera vez que la tienen muy bien. Me da mucho gusto. Siempre aquí la tienen mal. Muy bien. Obviamente, fisiológica no es, porque la fisiológica usualmente desaparece a las 2 semanas de vida. Entonces, así como muy fisiológica no es. A esta de aquí le llamamos multifactorial. Hay varios factores de riesgo que están condicionando que ese bebecillo esté ictérico, pero ninguno de ellos es malo. Recién nacido de término de 4 días de vida, exclusivamente lactancia materna con una bilis total de 24. El hematocrito está en 56 y tiene un grupo ARH positivo. ¿Cuál es la conducta adecuada? Está a expensas de la directa 0.8 y la indirecta 23.2. Ay, perdónenme, le di muy rápido. Ok, muy bien. La conducta adecuada en este caso va a ser hospitalización con indicación de fototerapia, por supuesto que es la correcta en lo que averiguas qué es lo que está pasando. Llevar a casa e indicar exposición de sol, ya ni lo digan, ¿ok? Esto ya ni se hace, así como los ejercicios de prepucio ya no se hacen, ya quedó en el pasado. El decirle exponga a su bebé al sol, jamás lo hagan, porque literal las mamás se lo toman explícito y entonces exponen al bebé como Simba y lo ponen en el sol, literal, se queman, ¿ok? Entonces, esto de que exponer al sol ya se vio que ni siquiera mejora la ictericia, ¿sale? Entonces ya ni lo mencionen. Hospitalización con observación, por supuesto que no lo observas, lo hospitalizas para darle tratamiento. Y en casa, pues ni al caso, ¿no? Entonces, pues claro que le inicias foto en lo que averiguas qué está pasando. Muy bien, muy bien. Ya no veremos deshidratación, sí lo vamos a ver, tranquilos, claro que lo vamos a ver. Se los voy a dar. ¿Cuál es la predicción 0-0? 1-1, tal vez, en el mejor de los casos. Em, Deshidratación se los voy a poner, yo creo que cuando veamos. No sé si cuando veamos exantemáticas, pero se los voy a poner en un tema como muy importante para que se les quede muy fresco los dos. Y no está mal que veamos deshidratación al final, porque es un tema que preguntan mucho. Entonces no quiero que se les olvide, ¿ok? Entonces, no se angustien, sí lo vamos a ver tranquilos, ¿ok? Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Fueron poquitos temas pero pues creo que esos son temas importantes, ¿ok? Nos vemos pues el fin de semana para los que quieran conectarse con un repaso de todo y nos vemos el lunes para los que no se puedan conectar el fin de semana, ¿ok? Cuídense mucho, disfruten el partido. Bye bye. Muchas gracias, doctora y doctores. Los esperamos la siguiente semana para continuar con el siguiente bloque de pediatría. Hasta luego. Bye.